Muy bien, bienvenidos a nuestro paso número 4, nuestro cuarto pasito que vamos a dar. Venimos pues con la expectativa de qué temas vamos a tratar, qué vamos a aprender el día de hoy y bueno, seguro que no vamos a salir decepcionados. Muy bien, vamos a aprender hoy día tres cositas vamos a aprender. Importantes, ¿no? Para nuestra vida de creyentes, para nuestra vida en nuestro nuevo caminar, en esta nueva vida. Y hay que, poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿de acuerdo? No estamos haciendo teología todavía, pero estamos aprendiendo de la escritura y por ende es teología. Estamos estudiando a Dios. Estamos poco a poco comprendiendo un poco más. Esa es la idea de este curso. Ir entendiendo poco a poco mi relación con Dios, mi relación con el Señor, enamorarme de Cristo cada día más y ir comprendiendo los designios de Dios, ¿no? El propósito de vida que Dios tiene para conmigo. ¿Ya? Esa es la idea. Y una de las tres cosas que vamos a aprender el día de hoy, uno es la vida eterna. ¿De acuerdo? Uno es la vida eterna. En el griego vamos a encontrar dos palabritas para vida. Uno es bio, que significa vida, ¿ya? Bio, de biología, el estudio de la vida, ¿no? Significa vida. Y otra palabrita que es zoe, que también significa vida, o se traduce como vida, ¿de acuerdo? Entonces, bio podemos entender como la vida natural, la vida normal, la vida terrenal, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? En cambio, Zoe es una vida sobrenatural. Es una vida que trasciende incluso esta vida, ¿de acuerdo? Es una vida eterna, diríamos nosotros. Es una vida sobrenatural que sobrepasa la muerte. Eso, entonces cuando se habla de vida eterna en la escritura, ¿no? Se habla de, de algo sobrenatural. Se habla de la vida después de la muerte, ¿no? Una vida alargada eternamente. Es cuando se encuentra la palabra vida eterna en la escritura, ¿de acuerdo? La vida eterna no solamente es eh, bueno, ya voy a vivir eternamente. Ese no es el criterio, ¿de acuerdo? Es verdad, sí es verdad, pero ese no es el criterio que debemos tener. El criterio que debemos tener es que vamos a tener una relación con Dios por la eternidad. Esa es la idea de la vida eterna, ¿de acuerdo? Esa es la vida eterna. La vida eterna es que como mismo el Señor Jesús va a decir, ¿no? La vida eterna es que te conozcan a ti, ¿no? Que conozcamos al Padre, que volvamos a tener esa relación personal con Él, ¿de acuerdo? Esa es la vida eterna, ¿ya? Entonces, algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la vida eterna eh, son, son por ejemplo, Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la Zoe eterna? ¿De acuerdo? Eso es lo que le está preguntando. ¿Ya? Juan 3:15 y 16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién está hablando? Está hablando de... Está hablando de el joven, está hablando en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no? Es más, el versículo de Juan 3:16 es el que estamos memorizando, ¿de acuerdo? Es el que estamos memorizando. Así que ahí por ejemplo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de nuestro estudio también, de nuestro curso. ¿Ya? Conforme vamos comprendiendo un poco más la escritura, la lectura bíblica se hace diferente, ¿de acuerdo? A veces nos lanzamos a estudiar Apocalipsis, ¿no? O a veces mismo Daniel, o libros de repente que no son de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque no comprendemos el contexto de la escritura. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que vamos a ir comprendiendo. Hay más pasajes bíblicos, por ejemplo, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, no alcanzará a conocer la vida eterna. Conocerá la eternidad, pero apartado o alejado o fuera de Dios, un castigo eterno. Por eso que ahí es clara la escritura. Entonces cuando uno lee ese versículo, ya comienza a entender, pero ¿por qué dice la ira? ¿Por qué? Porque vas a estar en un lugar que no va a estar Dios. ¿De acuerdo? Llámalo infierno, llámalo lago de fuego, la segunda muerte. ¿De acuerdo? En el mismo Juan 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna nuevamente. Hay más pasajes, Romanos también, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. Ya vamos entendiendo, ¿se dan cuenta? Solamente a través de Jesucristo hay vida eterna. Solamente a través de Él. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Timoteo también va a decir, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay más pasajes sobre la vida eterna? Seguro que sí. Hay muchos más, muchos más. Entonces, ustedes cuando encuentran esta palabrita vida eterna, no está hablando de mi vida eterna en esta tierra. No está diciendo eso. ¿De acuerdo? No está diciendo eso. Está diciendo que mi vida es eterna junto a Dios por la eternidad, traspasando la muerte. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si nosotros le hemos rendido nuestra vida a Cristo, entonces tenemos este tipo de vida. Y ya la tenemos ya. No vamos a anhelar, no tengo que hacer nada. Si yo le he rendido mi vida a Cristo, yo ya tengo la vida eterna. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa necesito saber? Que ya tengo una nueva vida. Esta es la segunda cosa que debo saber. Ya sé que tengo una vida eterna, ¿de acuerdo? No en esta tierra, sino que trasciende la muerte, trasciende esta vida, trasciende el avío. Y tengo una nueva vida. ¿Cuándo va a tener una nueva vida? ¿Cuando me muera y después comience? No. Tú ya tienes una nueva vida si es que le has rendido tu vida a Cristo, ¿de acuerdo? Por eso sí, el paso 1 es muy importante por eso. Y me da mucho gusto que sigas conectándote y que hayas llegado hasta este paso número 4. ¿Ya? Porque si estás en el número 4 es porque ya vas a entender otras cosas más. Pero el paso número 1 es importante y creo que ahí muchos se van a quedar. Segunda a los Corintios, dice 5:17, en Reina Valera del año 60, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, absorbido por Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. ¿Ya? Es una persona nueva, es una persona renovada, eso es lo que está diciendo. Por eso que he puesto ahí el mismo versículo, pero en otra versión, que es la NTV, que es Nueva Traducción Viviente. ¿No? Es una versión un poco más dinámica, ¿no? Un lenguaje un poco más actual. Dice, el mismo versículo de arriba es esto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué interesante esta versión, ¿no? Yo llego a Cristo, soy envuelto en Cristo, de ahí viene la palabra bautismo, ¿no? La palabra bapto o baptizo, ¿no? Es estar metido, sumergido, transformado por otra cosa, por otra sustancia. Entonces, cuando yo soy bautizado en Cristo, ¿no? Soy transformado, he sido absorbido, he quedado envuelto. Eso es lo que significa estar en Cristo. Esa palabrita estar en Cristo, hay mucha teología por aprender, pero lo que yo quiero que aprendas hoy es que entiendas que si tú le has rendido tu vida a Cristo, has sido absorbido por Cristo,
y tienes una nueva vida. Has sido regenerado. Tu mente, tus emociones, tu voluntad comienzan a ser transformadas. Por eso que hay otra versión de este mismo versículo que dice, las cosas viejas van pasando, ¿ya? Y cosas nuevas van viniendo, ¿de acuerdo? De acuerdo a las palabras, los verbos y todo esto, podríamos entenderlo así, se podría traducir así también. Entonces, tú eres una nueva persona que has comenzado a vivir una nueva vida, siendo una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación, ¿ya? Entonces, esa es la vida nueva que tenemos en Cristo, ¿ya? No es que tú cambies un estilo de vida, ¿ya? No es que, ya yo antes era borracho y ahora he dejado de tomar. No es un nuevo estilo de vida. No, yo como ahora soy cristiano ya no debo tomar. No, ahora el poder del pecado que me conducía a ser un alcohólico, tómalo como cualquier otro pecado, ladrón, mentiroso, lisuriento, lo que tú quieras, ¿ya? Peor, y otras cosas peores, ¿de acuerdo? Lo que tú quieras. Ese poder de pecado que siempre te arrastraba, ahora ya no ese poder ya no tiene. Entonces tienes una nueva vida en Cristo y esas cosas viejas van pasando y van viniendo una nueva vida, unas nuevas cosas. Espero que me estés entendiendo, ¿de acuerdo? Lo que quiero que quede claro es que ya estás en Cristo. Otro ejemplo gráfico que siempre lo hago es el del arca de Noé. El arca de Noé, ahí Noé 120 años predicándole a su generación, ¿no? Nadie se arrepintió, él les hablaba, muy por el contrario, ¿no? Seguramente sufrió persecución, oposición, burla, ataques y todo lo demás. Nadie se convirtió, nadie quiso oírlo, solamente él y su familia entraron al arca, el arca se cerró, ¿ya? Y solamente se salvaron los que estaban dentro del arca, los que estaban fuera del arca perecieron, murieron. ¿De acuerdo? Murieron, se perdieron, se fueron a una eternidad sin Dios. Entonces, igual es cuando uno está en Cristo, es como si estuviera dentro del arca. Por eso que el arca es un tipo de Cristo, ¿no? Es un símbolo de Cristo. El que está dentro del arca, el que está en Cristo, no se pierde, tiene vida eterna. El que está fuera está perdido, ¿ya? Y así vamos a encontrar muchos pasajes y siempre que lo encuentres, acuérdate de esta lección. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, nuevamente. Ni lo alto ni lo profundo de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. El 38 y el 39 nos van a decir, nada nos puede separar. O sea, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de Dios. Primero a los Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados. Ya esa iglesia, los que están en esa iglesia y se han rendido a Cristo, ya son santificados en Cristo Jesús. O sea, en Cristo somos santificados también. Para Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿no?, sea alcanzada también a nosotros, los gentiles. Nosotros nos volvemos hijos de Abraham, ¿no? Alcanzamos las bendiciones que Dios le da a Abraham para todas las naciones cuando estamos en Cristo. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿De acuerdo? Solamente a los que están en Cristo. Por eso es importante venir, reconocer nuestra miseria espiritual, rendirnos al señorío de Cristo, y el Señor nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer de lo alto. Es importante eso. Por eso que hay muchas personas que creen que siguen a Dios, que conocen al Dios verdadero, que son incluso líderes, que son pastores, que son lo máximo que de repente humanamente puede uno ver, que es alguien y no estar en Cristo. Es muy, muy peligroso eso, muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay personas que de un tiempo para otro, ¡pum!, se van al mundo. Uy, ¿qué pasó? No eran de nosotros. ¿De acuerdo? Eran alguien que estaba
solamente convencido nada más, pero no era un convertido, no había sido convertido a Cristo. Segundo Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que estamos en Cristo Jesús, que amamos a Dios, que vivimos piadosamente, amando y temiendo a Dios, vamos a sufrir persecución. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces quedó claro lo de estar la vida eterna, ¿no? La Zoe eterna, la nueva vida que tenemos en Cristo. Por eso que nosotros nos llamamos cristianos. Cristianos, porque Cristo es el que hace el puente entre Dios y los hombres. Por eso que Cristo es el que nos une a Dios, ¿de acuerdo? Entonces vamos, vida eterna y una nueva vida. Tenemos una nueva vida. El tercer punto que vamos a aprender el día de hoy es el siguiente. Entender que Dios nos perdona todo. Cuando yo vengo a Cristo, Dios me perdona todo. Todo lo peor que puedo haber hecho. ¿De acuerdo? Todo lo peor que puedo haber hecho. Dios nos perdona todo. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Si yo he sido un asesino, un delincuente, un fornicario, un adúltero, un ladrón, lo peor, ¿no? Lo peor que puede hacer un hombre, ¿no? Asesino, de repente abortos, de repente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Si tú vienes arrepentido, reconociendo tu miseria espiritual, el Señor te perdona todo. Todo lo que hayas hecho. Y todo lo que sigas haciendo y todo lo que harás todavía en cuanto al pecado. Eso no nos da licencia para seguir pecando, ¿de acuerdo? Por eso me dice, hermano, pero nosotros los cristianos todavía seguimos pecando. Sí, todavía, por supuesto que todavía pecamos. Entonces, pero un cristiano puede vivir, puede pecar como un mundano, alguien que está en el mundo sin Cristo. Sí, puede pecar. Lo importante es que se va a arrepentir el pecado, el Espíritu Santo lo va a redarguir y va a volver arrepentido, con un pesar al Señor, y se va a arrepentir. Pero si un creyente puede vivir constantemente como un mundano, como un pecador, como cualquiera en el mundo, ¿puede realmente ser alguien creyente? No, no es así. Por eso que alguien puede decir, no, yo soy cristiano, todo, pero su vida no refleja, ¿no? Entonces hay una alta probabilidad de que esa persona sea cristiana de boca nada más. Sea un cristiano nominal nomás. O sea, sea un cristiano de nombre nada más. Pero realmente no sea un creyente. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y ahí es donde se meten las teologías también, ¿no? No, yo ya soy predestinado, hermano. Ya el Señor a mí me predestinó para ser salvo. ¿Ya? Por eso que yo vivo el pecado, yo hago lo que quiera, entonces vivo pecando y no pasa nada porque yo soy predestinado. No te equivoques, no te equivoques. Estás camino al infierno creyendo que estás yendo al cielo. ¿Ya? Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Pero si yo me arrepiento y vengo en fe al Señor Jesucristo, el Señor me perdona todo. Y mi pecado no debe ser constante. Mi pecar siempre debe ser ya cada vez menos. Por eso que voy caminando en perfección, en sabiduría, voy creciendo, pero mi pecar va disminuyendo también. ¿Por qué? Porque mientras yo más conozco al Señor, más comprendo que tengo un Dios santo y eso a mí más me da conciencia de pecado. ¿De acuerdo? Y esa va a ser nuestra clase de la próxima, les adelanto, ¿no? Siguiente paso. Quinto paso. Así que ahí hablaremos de eso. El hijo pródigo. Así nos recibe, ¿no? Nosotros hemos sido rebeldes, nos hemos alejado, hemos querido hacer lo que nos ha dado la gana, hemos vivido como hemos creído que es lo correcto, hemos hecho lo que nos ha dado la regalada gana. Entonces nos hemos arrepentido, hemos venido y el Padre, por encima de esperarnos y de corregirnos y de darnos una reprimenda, nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Así nos recibe. Por eso que dice que en el cielo hay gozo y alegría por cada uno de los pecadores que se arrepientan, ¿no? Por uno solo al menos. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no hay condenación. Si tú estás en Cristo Jesús, ¿ahora se entiende o no? Se entiende un poquito más, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación, ningún peso legal hay sobre tu cabeza. Ya no lo hay. ¿Qué dice? Para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De acuerdo? Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora? No. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Las tinieblas a la luz. ¿Qué necesitamos hacer nosotros ahora? Ahora necesitamos nosotros perdonar. Perdonar. Nosotros necesitamos perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño. Dios nos perdonó todo a nosotros en aquella cruz. Ahora nos corresponde a nosotros perdonar a los que nos han agraviado. ¿De acuerdo? Si no, siempre vamos a estar sangrando por la herida. Siempre voy a tener una raíz de amargura. Siempre voy a tener algo que daña mi relación con mi Señor. Entonces, si yo perdono, si Dios me ha perdonado todo a mí, yo necesito ahora perdonar a todos los que me han hecho daño. ¿De acuerdo? Todos. Pero hay algo que te va a detener y por lo general es tu egoísmo, ¿no? Yo me ha hecho daño a mí, me ha hecho esto, ¿cómo me ha podido hacer esto? O de repente tus derechos, ¿no? Tus derechos han sido pisoteados. Tu orgullo también, ¿no? Está loco, ¿no? Está loca, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Que venga ella, porque él tiene, ¿no? Tus emociones también, ¿no? Están afectadas, estás resentido, tienes amargura. Entonces te impide, forma una barrera que te impide perdonar. ¿De acuerdo? Por eso que Mateo 6 que pertenece al Sermón del Monte, que son los lineamientos para vivir en el reino, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Interesante este punto. Entonces, ¿por qué debo perdonar? Porque ahora eres una nueva criatura. Tienes una nueva vida. Tienes un nuevo amor en tu corazón. Dios ha derramado amor en tu corazón, un amor que no lo tenías antes. ¿De acuerdo? Apúntalo por ahí, Romanos 5:5, lo lees después. Dice que Dios ha derramado amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese amor ágape, ahora ese amor de Dios, ese amor con compromiso, el amor que solamente Dios me puede dar, ese amor comprometido, el amor de Dios comprometido, ese amor comprometido, ahora yo lo tengo. Y yo puedo perdonar en ese amor. ¿De acuerdo? Antes no podía seguramente porque era orgulloso, era egoísta, no era resentido, era no todo lo que nos podía impedir en nuestra humanidad. Y no perdonamos porque realmente nos nace muchas veces, ¿de acuerdo? Sino porque Dios nos dice que debemos perdonar. Y es mucho mejor para nosotros. A veces no tanto para la persona que le otorgamos el perdón. El perdón es un regalo inmerecido también. Dios nos perdonó a nosotros todo. Murió en la cruz cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos pecadores, el Señor murió por nosotros y nos dio un regalo inmerecido. Entonces, cuando nosotros perdonamos, también damos un regalo a la persona que nos ha ofendido. A cualquier persona, ¿de acuerdo? Puede ser el peor agravio. Puede ser el peor agravio. De repente en tu niñez, ¿no? De repente un tema sexual, de repente un tema de ofensa, de repente un tema que te quitaron algo, de repente incluso dentro del matrimonio, ¿no? A veces el esposo, de repente alguien que te ha engañado, ¿no? Que ha estado con otra mujer, ha faltado a sus votos matrimoniales, o a veces la mujer también, ¿no? La mujer también puede haber cometido estas cosas, ¿no? Infidelidad, adulterio, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que perdonar, ¿de acuerdo? Ahora, la casuística es diversa, ¿no? Porque hay hermanitos a veces cuando he tratado este tema, me han dicho, hermano, pero si una persona me está reincidiendo, me está haciendo daño, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí hay que tomar otras acciones, ¿de acuerdo? Pero nuestro primer punto es perdonar, ¿ya?
Porque el deseo natural de una persona, y esto lo digo como alivio para los que de repente sentimos o hemos sentido de repente ese deseo de venganza, ¿no? Ahora va a ver, yo le voy a hacer esto peor, ¿no? Yo le voy a pagar con la misma moneda y todo lo demás que se mueve en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces de repente he tenido ese deseo de venganza, de que se muera, de que le pase algo malo, o de yo mismo tramar y hacer algo malo. Por eso que hay tanto feminicidio, ¿no? Por eso que hay tantas personas que matan por placer de venganza nada más. ¿De acuerdo? Pero yo les animo en el nombre del Señor y con la palabra de Dios, ¿no? Que hay que apelar esa venganza, ese mal deseo, entregárselo al Señor y dejarle a Él la justicia. Dejarle a Él esa justicia, no la tomes tú. Tú sufres el agravio, perdona y deja esa causa al Señor, que es el que juzga con justicia. ¿De acuerdo? Acuérdate de esto, juzga con justicia. El único que juzga con justicia, con una balanza equilibrada, es Dios. Y Él mismo va a decir en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, ahí está el pasaje 32-35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Él lo sabe, tú no lo sabes. Tú deseas, tú quieres, se llena de amargura tu corazón, quieres vengarte, no sabes cómo pagar el mal con mal. Pero el Señor dice, tranquilo, mía es la venganza. Yo le doy a cada uno lo que le corresponde. Y esa palabra se vuelve un principio bíblico. ¿Por qué? Porque está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Porque Romanos 12:19, ¿no? El apóstol Pablo a la iglesia en Roma le va a decir, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo, ¿no? Inspirando esta palabra, Dios dice lo mismo. Entonces, encomienda al Señor, Él a cada quien le da lo que le corresponde en su justicia, ¿de acuerdo? No lo hagas tú. Pon tu confianza en el Señor, no para que le pase algo malo también, ¿no? Lo ideal no, debería no ser tener cólera, tener sed de venganza, sino tener compasión realmente. Porque así como la ley de la causa y efecto, ¿no? Toda causa tiene un efecto, ¿no? Una acción tiene una reacción. Entonces, si alguien obró mal, ya no hay vuelta que darle, que algo, ¿no? Algunos por eso que algunas personas, ¿no? Trayendo estas filosofías orientales, ¿no? Del hinduismo y el karma, ¿no? El karma, dice, ¿no? El karma, es el karma. No, no es el karma, hermano, sino es que tenemos un Dios justo que a cada quien le da lo que le corresponde. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros? Compasión. Debemos tener compasión por esa persona que obra mal. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al punto y necesitamos nosotros perdonar. ¿De acuerdo? Tenemos que nosotros, al igual que el Señor Jesucristo, tenemos que perdonar. Perdonar y que venga el arrepentimiento, nosotros comenzar a modelar, ¿no? Yo tomo el ejemplo de Cristo y lo amoldo, ¿no? O lo modelo, lo copio y lo hago en mi vida. Entonces mi máximo ejemplo, mi máximo modelo a seguir es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y el inconverso, ¿no? El máximo ejemplo a seguir tiene que ser de un creyente, de un cristiano. Entonces tú tienes la responsabilidad de reflejar a Cristo en tu vida. Porque tú te puedes volver una piedra de tropiezo para un inconverso. Dice, ese es cristiano, ¿no? Si así es cristiano, imagínate cómo, ¿no? Prefiero ser mundano y se va al mundo. O prefiero vivir, ¿no? Pecando y se va al mundo porque vio un mal ejemplo en ti. Y lo peor de todo es que haces blasfemar el nombre de tu Dios. Haces blasfemar el nombre de Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces
Tengo que modelar el carácter de Cristo. Tengo que yo ser arcilla fresca en la mano de Dios. Tengo que dejarme moldear por el alfarero, por Dios. Dios es el que me va a ir moldeando. Yo tengo que copiar, modelar, imitar el carácter de Cristo. Y eso, cuando yo camino en el Espíritu, eso poco a poco comienza a aflorar, a aparecer. ¿De acuerdo? Por eso que el Proverbio 24:17 va a decir: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, a veces decimos, uy, ya está bien, bien hecho, ¿no? Bien hecho, que le haya ido bien, porque me hizo esto, me hizo lo otro, y comienza a salir esa raíz de amargura que ya no es una raíz, sino es un árbol grandazo en tu corazón, ¿no? De amargura completa, ¿no? Y con frutos y todo. Entonces, no, dice el Señor, no debemos alegrarnos, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice el proverbista? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Mira, qué interesante, porque el Señor dice: alguien te hizo un mal y lo ves padecer hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Y así estas ascuas amontonarás sobre su cabeza. Es un hebraísmo, ¿no? Es como un refrán de aquella época, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que lo vas a hacer enrojecer de vergüenza, lo vas a avergonzar, se va a sentir mal. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Y qué dice? Ese favor que tú estás haciendo, Dios te lo va a pagar. Mira, qué interesante. Tú pagas mal, tú pagas bien al mal que te han hecho, ¿no? Y eso que estás tú dando, el Señor te lo retribuye. El Señor te lo devuelve. Qué interesante. El mismo Pablo, ¿no? El mismo Pablo, ya hemos leído este versículo, pero miren lo que continúa. Miren, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo hemos visto, ¿sí o no? Continúa: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, las cosas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, Pablo lo toma, ¿no? Inspirando Dios la palabra, y lo vuelve a plantear acá en el Nuevo Testamento. Y aumenta, y dice ahí, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué interesante, qué interesante. No pagues mal con mal. No seas vencido. Tú te vengas, te llenas tu corazón de amargura y ya perdiste, ¿no? Diríamos ahora nosotros, ¿no? Ya perdiste. En tu corazón ya perdiste. Y miren, he dejado un vacío ahí. He dejado un vacío porque hay versículos antes que esto. Miren, y todo está dentro de este pasaje, ¿eh? 17, 18, 19, 20, 21. El 17 y el 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo bueno de todos los hombres. Buenos y malos, egoístas, envidiosos, a todos. A todos. Procura lo bueno de todos los hombres. De todos. De todos. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con todo. Porque en la familia también se dan estas cosas. ¿Ya? 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos. Con tus familiares envidiosos, egoístas, que no te tendieron la mano cuando lo pudieron hacer. De repente compañeros de trabajo, ¿no? De repente con todos, tus vecinos, ¿no? Estate en paz con todos los hombres, dice. En cuanto dependa de ti, o sea, de ti depende, mejor dicho, de ti depende, ¿no? Todo lo que tú hagas, la vecina complicada, la vecina chismosa, ¿no? El chismoso del trabajo, el que habla para hacerte quedar mal, ¿no? El que te difama, estate en paz con todos. No pagues mal por mal. Esta es la nueva vida en Cristo. Y esa evaluación la tienes que hacer tú. No estoy hablando para el que no está haciendo el curso. No estoy hablando a alguien que no sea otro hermano, que no seas tú. Asume que este mensaje es para ti, no es para el hermano. El hermano, esto debe necesitar el hermano. No, tú lo necesitas. Tú como persona, tú como hermano, tú como hermana. No estés pensando en otra persona. Tú necesitas modelar a Cristo. Tú necesitas comenzar a vivir esta nueva vida porque eres una nueva criatura y estás en Cristo y tienes una vida eterna.
Si tú eres una persona que no sabe perdonar, ¿no? Y lo único que vas a traspasar es tu carácter cuando moramos de acá, cuando partamos de acá, cuando ya no estemos en esta tierra y estemos muertos plano físico de acá y estemos al otro lado con el Señor, lo que vamos a llevarnos es nuestro carácter. Nosotros debemos comenzar a vivir el reino acá, ahora. Y esto es lo que dice el Señor en su palabra. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Mateo 5, 44, 45. Nuevamente, Sermón del Monte. El Sermón del Monte son 5, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Tendríamos que hacer un alto, hacer un ejercicio y ponernos a pensar, ¿quiénes son mis enemigos? Y pensar quiénes son los enemigos dentro de mi familia, quiénes son mis enemigos dentro de mi vecindario, quiénes son mis enemigos dentro de mi trabajo, quiénes son mis enemigos dentro del área donde yo me desenvuelvo. Y pensar, esta persona es mi enemigo. ¿Qué tengo que hacer? Amarlo. Acá más. ¿Qué más dice? Bendecid a los que maldicen. Esos que te desean el mal. Ojalá que le vaya mal. Esa que habló, esa que murmuró contra ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Bendecirlo. Bendecirlo. Dios le bendiga. Vecina, ¿qué tal? Tú ya sabes que habló mal de ti, que dijo una tontería que no era verdad, etcétera, etcétera. Ya todo el vecindario te mira raro porque la vecina corrió ese chisme. Y dice, vecina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios la bendiga. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué más dice? Haced bien a los que te aborrecen. Qué complicado es esto. Hacer el bien a los que te aborrecen. Está loco, yo con eso ni me junto. No, acá dice que tienes que hacerle bien. ¿Qué más dice? Tienes que orar por los que te ultrajan y te persiguen. Esos que quieren tumbarte, que quieren sacarte, que quieren... ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Orar por ellos. Orar por ellos. Esto es complicado, hermanos, cuando uno lo ve desde la perspectiva de tu humanidad. Yo te digo porque yo lo he hecho. Y yo lo hago hasta ahora. Personas que se han opuesto, que me han complicado, que me han trabado, He orado por ellos, porque eso es lo que me dice mi Señor. Eso es lo que me dice mi Maestro, eso es lo que me dice mi Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora somos hijos de Dios. Antes de Cristo no lo éramos. Por eso que la religión nos enseña mal. La religión dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Pero ¿en base a qué dices eso, hermano? Porque la palabra dice que solamente los que están en Cristo les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Al resto no. Lo puedes buscar en Juan 1.12. Juan 1.12 está en la Escritura. Solamente los que nos hemos rendido a Cristo tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahora nuestro Padre Celestial puede y debemos ser hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos y injustos. ¿De acuerdo? Ese es Dios. Pues se dice Dios, ¿cómo Dios no le da a este, no? Pero ¿cómo lo prospera a este si este es un malvado, no? ¿Cómo este, no? Y estamos así. Dios hace así. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué dice llover? Llover, en el Antiguo Testamento, llover era mojar la tierra y que la semilla germine y los campos produzcan. Eso era la lluvia en el Antiguo Testamento. Era prosperidad. Entonces Dios hace prosperar a los justos y también a los injustos. Pero no quiere decir que uno sea salvo porque ya está bien. No, solamente los justos, solamente nosotros los buenos. Ahí está el Salmo 1. El Salmo 1, léelo después. Y vas a ver la comparación del que está en Cristo, el que está con Dios y el que no está con Dios. 3 versículos para el que está con Dios y 3 versículos para el que está sin Dios. Salmo 1, léelo y vas a entender cómo es el criterio, ¿no? El creyente se deleita, ¿no? El creyente se deleita, el Señor de día y de noche es como un árbol plantado. En cambio el injusto, que prospere, que le va bien, es como una rama seca, es como un arbusto seco, pronto a ser quemado. ¿Ya?
Entonces, tenemos que modelar el carácter de Cristo, tenemos que imitar, tenemos que comenzar a mostrar esos frutos de arrepentimiento y lo tengo que hacer perdonando, ¿de acuerdo? El máximo ejemplo, dijimos quién es, el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba siendo clavado, estaba dolorido, estaba flagelado, no había dormido, estaba sin comer, estaba sufriendo en aquella cruz, adolorido, cada respiración le costaba dolor terrible, porque sus pies estaban clavados, sus manos clavadas, y entonces para poder respirar, él tenía que levantarse así. Para poder levantarse y llenar sus pulmones, hacía presión en sus manos y en sus pies. Por eso que la cruz era un suplicio terrible. Y cuando le volvía a faltar el aire, tenía que hacer nuevamente ese ejercicio de... ¿no? Y tenía que infligirse él mismo ese dolor. ¿Y qué decía él con ese dolor intenso? Con sus pies clavados. Hay unos nervios en el pie, lo dicen los estudiosos, los médicos, los científicos, que son unos nervios terribles. Tú híncate algo en el pie y vas a ver cómo tú haces un pequeño corte en el pie y vas a ver cuánto te duele. Los pies tienen unos nervios muy sensibles y estaban clavados. ¿Y qué va a decir de nuestro Señor? ¿Qué va a decir en aquella cruz? Va a orar por esa persona, va a rogar, va a pagarles bien con el mal que le estaban haciendo, decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tremendo, tremendo ejemplo. Ese es el ejemplo que nos deja el Señor. Y alguien puede estar pensando, hermano, pero ese es el Señor Jesucristo, pues es Dios, o sea, Él era todo amor, Él es Dios. Miren, Hechos 7, hay alguien que se conoce como, se llama Esteban. Esteban es su nombre. Este era un siervo que comenzó atendiendo las mesas, pasando la comida. Dios lo usó grandemente. Este siervo comenzó, lo llevaron al concilio, entre los religiosos lo juzgaron. Él defendió con la palabra de Dios. Tú lees, su argumento es toda la Biblia, toda la historia de la Biblia. Oye, le estoy diciendo toda la Biblia y ustedes no están entendiendo. ¿Y qué hicieron con ese hombre? Lo mataron. ¿Lo mataron cómo? A piedrones lo mataron. Lo agarraron a piedrazos. Lo agarraron, lo lapidaron. ¿Y saben qué dice este hombre? Estando recibiendo las piedras. O sea, imagínate cuánto es que te tiren una piedra. ¿Qué dijo él? Dice, estando puesto de rodillas, clamó a gran voz, ¿no? A Dios, diciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que había hecho el Señor Jesucristo, lo estaba haciendo ahora un hombre común y corriente como tú y como yo, que estaba siendo apedreado, que lo estaban matando. Lo mismo estaba haciendo él. Entonces no diga, él es el Señor Jesucristo, pues es Dios. No. Él era 100% hombre también, al igual que tú y que yo. Y Esteban era un hombre común y corriente como tú y como yo que le servía al Señor. Y él estaba orando también por sus asesinos. No le tomes en cuenta este pecado. Tremendo, tremendo. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencido. No nos cansemos de hacer el bien, amados hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Más bien seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Cristo nos perdonó. Efesios está eso, 4:32. ¿Qué más? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero a todos hay que hacerle bien, en especial a los de la familia de la fe, a nosotros entre hermanos, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Tito 2:11-12 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Dios es el que nos ayuda a rechazar la impiedad, esas pasiones mundanas, lo sensual. ¿De acuerdo? Y así es como comenzamos y aprendemos a vivir en este mundo. ¿Cómo dice? Con justicia. En este mundo injusto vivimos con justicia. En este mundo que no ama a Dios, que hace lo que le da la gana, nosotros vivimos amando a Dios, temiendo a Dios.
¿Y qué más dice? Con dominio propio, templanza. Esto es malo, esto es bueno, tengo criterio. Digo, bueno, ya, por hoy día, esta vez, tal vez. No, dominio propio. Tengo una tentación que me quiere empujar, ¡pum! Doblo mis rodillas, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. ¿De acuerdo? Ese es el dominio propio, ¿de acuerdo? Según a los Corintios 2, 10, 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El no perdonar es darle un arma terriblemente peligrosa para nosotros a Satanás. Por eso que no ignoramos sus maquinaciones. Le va a decir, Satanás está buscando la oportunidad, que tú llenes tu corazón de amargura. Ahí voy a mover mi ficha. Dice, él mueve su ficha, ¿no? Mueve su ficha y ¡pum! Te hinca, ¿no? Una traición, un engaño, una mentira, una difamación, algo que pisotea tus derechos. ¡Pum! A ver, ahí lo tumbo, dice, ahí lo tumbo a Leonel, a María, ahí lo tumbo a, ¿no? Ahí lo tumbo a Gloria, ahí lo tumbo a Juan, ahí lo tumbo. Y a veces no tumba. ¿Por qué? Porque la sed de venganza, el odio, el rencor, el orgullo, el egoísmo, se apodera de nuestro corazón y rompe nuestra comunión con el Padre. Me hace vivir con ira, me hace vivir mal, me enferma. Eso me enferma, me hace más daño a mí. Por eso que dice que la falta de perdón es como si nos tomáramos un veneno y quisiéramos que la persona que le queremos hacer daño se muera. Yo me tomo el veneno y la otra persona quiero que se muera, ¿no? La que me ha ofendido, la que me ha agraviado. Así alguien va a hacer esa comparación, ¿no? Esa es la falta de perdón, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver. Hay más versículos, acá hay uno más, dos más, con esto terminamos. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no perjudica al prójimo, el amor no perjudica al prójimo. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este es un versículo interesante que hay que comprenderlo, ¿de acuerdo? Acá una mejor traducción podría ser, por eso confiésense unos a otros sus ofensas. Acá no está diciendo que tengo que confesarme con un hombre, ¿de acuerdo? Sino yo tengo que decir, oye hermano, disculpa, ¿te acuerdas que esto de acá, no? Entonces yo lo he hecho también. Hermanos que nos hemos ofendido, nos hemos alterado, ¿no? Y después hemos conversado. Y eso ha traído sanidad a nuestra alma, a nuestra relación. Ahora son más hermanos todavía, más fuertes. ¿Por qué? ¿Porque yo he hecho algo? No, porque el perdón trajo sanidad. Porque el restaurarnos entre nosotros, nuestras ofensas, nos ayudó. A veces hermanos que han venido y me han dicho, hermano, sí, que esto, que el otro, han tratado de mentir. Me digo, hermano, a mí me puedes mentir, pero no a Dios. Le digo, yo no te estoy juzgando, yo te estoy tratando de ayudar. Sí, que esto, que el otro, que tú, que esto, que tal por cual. Pero después reaccionaba y decía, hermano, ya me llamaban, conversábamos, decía, hermano, ¿sabes qué? Tienes razón, estoy viviendo así en pecado, estoy haciendo esto. Entonces, por eso, hermano, yo te estoy ayudando, yo no te estoy juzgando, yo te estoy ayudando, oremos juntos. Y ese hermano se ha levantado. ¿Yo lo he levantado? No, yo solamente me he preocupado por la sanidad espiritual de ese hermano. Porque eso lo puede conllevar a un camino degradante. Entonces, eso se refiere cuando dice confiénsense entre ustedes sus ofensas y oren. Eso trae sanidad. Y este era un pensamiento judío también, que a veces la enfermedad venía por la falta por el pecado, ¿no? La enfermedad venía por el pecado. Por eso que dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Y a veces la raíz de amargura nos enferma. Y ese es el cuidado que hay que tener. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar. Nuestras actividades van a ser hay que perdonar a alguien. O hay que perdonar a todos. Hay que hacer esta actividad tiene que ser sí o sí. ¿De acuerdo? Estamos caminando. No les estoy pidiendo tareas, hermano. Léete este libro que tiene 1000 páginas. No te estoy diciendo, hermano, memorízate todo todo Mateo. No te estoy diciendo nada de eso. Te estoy diciendo, estas actividades son todo lo que un creyente debe hacer. Y así se va a mantener hasta cierto nivel. ¿De acuerdo? O sea, son actividades que debemos saber y hacer como creyentes. Entonces, agarra un papel, ¿no? Escribe la persona que te ha ofendido, ¿no? Todo lo que te ha ofendido de repente en tu mente y perdónale. Si puedes, llámale, escríbele y dale saber que le has perdonado. Y perdónale de todo corazón.
y olvídate, no lo dejes al tiempo. Ya Dios se encargará de él. No, 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 no. No digas, Dios, ya lo perdoné, pero tú encargas. No, no, no. Perdónalo tú de todo corazón. Y Dios traerá sanidad a tu vida. Alguien te ofendió de niño, de niña, te agravió, un familiar, una amistad, alguien te dijo, alguien te hizo, alguien te quitó, apúntalo si quieres. Y dale ese regalo inmerecido. Que tú lo recibiste también algún día de perdón. No hay peor cosa que nos puedan hacer a nosotros que nosotros le hayamos hecho a Dios. No hay mejor cosa, ¿no? Que el perdón, el regalo de Dios a mi vida, que lo que yo pueda de repente también regalar a alguien. Y es mi perdón. Es mi perdón. Y así tendrás sanidad, ¿de acuerdo? Perdonamos porque tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, porque Dios nos lo pide, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo. Y algunos me dicen que están leyendo Mateo ya, muy bien, muy bien. Los 12 primeros libros, ya hay que memorizarnos los 12. Ya sabemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda a los Corintios. El abecedario, A, E, I, O. A de Gálatas, E de Efesios, I de Filipenses, O de Colosenses, ¿de acuerdo? Ahí están los 12, ¿ya? Ahorita vamos a tener una ronda de preguntas y este es el versículo que tenemos que memorizar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿de acuerdo? Ya les dije que son requisitos indispensables para poder pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es aprendiz, ¿no? Haber leído todo primera de Juan, perdón, Mateo, saber los 12 versículos de memoria, y el versículo de memoria, perdón, los 12 libros del Nuevo Testamento y el versículo de memoria, ¿de acuerdo? 3 cositas, aparte de la de perdonar y las cosas que vamos aprendiendo en el camino, ¿ya? Y bueno, 3 faltas y ya repite el nivel, ¿de acuerdo? Porque ya no está caminando con nosotros, ¿ya? Salvo los que han presentado su justificación y son valederas, ¿de acuerdo? Pero el que no ya tiene que repetir el nivel. No es que sea degradado, nada, sino que tiene que repasar todo de nuevo con la promoción que Dios permita iniciemos después. Ya, este va a ser nuestro caminar. Ya le expliqué la clase, el paso anterior. Ya, ahí está. Nosotros estamos como buscador. Dios nos permita llegar hasta el nivel de fiel y graduarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto recién comienza, ha comenzado la vida abundante. Ha comenzado la vida abundante. Entonces tenemos que echar mano de esa vida abundante. Tenemos que echar mano de esa nueva vida, de esa nueva naturaleza. Ya lo tienes. No necesitas algo sobrenatural, no necesitas tener una aureola, no necesitas que te están saliendo alitas, no necesitas nada de eso. Tú ya estás en Cristo y Él te da una nueva. El viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero se ve la manifestación del Espíritu. Entonces, las obras es el fruto de arrepentimiento y esta nueva vida. Oye, me ha perdonado Jorge Ocampo, me ha escrito, me ha llamado, me perdonó. ¿Qué pasó? Ese es raro, ¿no? Porque ese pata es orgullosazo, pues, ¿no? Es recontra orgulloso. Me ha perdonado. No, 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 lo que pasa es que Jorge Ocampo es cristiano ahora. Ah, mira qué bien. Ese es el testimonio que tú tienes que dar, ¿de acuerdo? Si ahorita pasamos una ronda de preguntas, de repente alguna duda quedó por ahí y ya lo comentamos, ¿de acuerdo?